30 de diciembre de 1991, Ciudad de México. Era un lunes, el último del año, 2 días antes de que terminara 1991, cuando México ya estaba concentrado en las celebraciones de Año Nuevo, los brindis, la cuenta regresiva. Esa clase de fecha que el calendario marca como festiva, ese día en el que nadie espera malas noticias, salvo que ese día algo se rompió en el fútbol mexicano. Miguel Marín despertó en casa. Sus allegados dicen que no hubo señales, nada que lo advirtiera, ningún dolor previo que lo obligara a descansar, ninguna queja, ningún indicio de que su cuerpo estuviera a punto de cobrar su precio. Y en algún momento de ese último lunes de diciembre, el corazón de Miguel Marín simplemente dejó de latir. Un infarto repentino, sin previo aviso, sin despedida, 2 días antes de que comenzara 1992. Tenía 46 años y se llevó algo consigo, algo que quienes lo conocían bien susurraban entre sí, pero nunca dijeron en voz alta. Una carga que cargó durante años y que nunca encontró la manera de liberarse. Un secreto que solo conocía su círculo íntimo. Un secreto que durante más de 3 décadas nadie tuvo el coraje, el deseo ni el momento oportuno para revelar. Lo que nadie le contó del todo es lo que realmente sucedió en sus últimos años. ¿Qué tensiones experimentó en el mundo del fútbol que nadie comprendió del todo en aquel momento? ¿Por qué su estatura se desvaneció de una manera que no reflejó su grandeza? ¿Y qué es lo que hoy, 34 años después de su muerte, comienza a comprenderse mejor? En los próximos minutos, descubrirá 4 verdades que nunca se han revelado del todo. Primera revelación: el liderazgo que lo aisló. Miguel Marín era un líder natural en el vestuario, pero su forma de ejercer ese liderazgo generó fricciones que se acumularon silenciosamente durante años. Lo que sucedió dentro de Cruz Azul, que nunca llegó a la prensa, las tensiones con sus compañeros y la directiva, y como el hombre más respetado en la cancha se aisló cada vez más fuera de ella. Segunda revelación: la agresión que empañó su carrera como entrenador. Cuando Marín dejó de jugar, intentó forjarse una carrera como entrenador y hubo un incidente que lo marcó para siempre, algo que se minimizó en su momento, algo que intentaron enterrar rápidamente, pero quienes estuvieron presentes nunca olvidaron lo sucedido ese día y lo que dice de un hombre que no supo manejar la transición del campo a la banca. Tercera revelación: el final prematuro. No solo la muerte física de Marín, sino el fin de todo lo que construyó. Como sus últimos años de actividad futbolística fueron una sombra de lo que había sido, como se desvaneció antes de extinguirse por completo, y lo que este proceso de declive dice sobre cómo el fútbol mexicano trataba y trata a sus estrellas cuando ya no son útiles. Cuarta revelación: el olvido que nadie pudo explicar. Miguel Marín fue uno de los mejores porteros que ha tenido el fútbol mexicano. Esto no es una opinión, es un hecho histórico. Y, sin embargo, su nombre apenas se menciona hoy. Su legado no se conserva como debería. Hay una razón para este olvido, y esta razón dice más de las instituciones que de la persona. Antes de profundizar en lo que nunca se ha contado, hay algo que deben entender sobre Miguel Marín en la cancha, porque de lo contrario, el contraste que sigue no les impactará con la fuerza necesaria. El Gato, así lo llamaban, y el apodo no era solo para llamar la atención, era pura descripción. Marín se movía entre las vigas con una agilidad que parecía imposible en un cuerpo humano adulto. Los felinos tienen algo que los humanos no poseen naturalmente: la capacidad de calcular una trayectoria en fracciones de segundo y lanzar todo su cuerpo exactamente a donde debe ir, sin dudarlo, sin correcciones a mitad de movimiento. Marín tenía eso. La decisión y la ejecución eran casi simultáneas. Cuando el equipo contrario creía que el balón iba a entrar, el Gato ya estaba allí. Pero había otro apodo,
uno que la afición de Cruz Azul usaba con la misma frecuencia y que decía algo completamente diferente sobre él. Superman, el Superman de Cruz Azul. Y este apodo tenía una razón muy específica que quienes lo vieron jugar entendieron de inmediato. En aquel entonces, los porteros en México tendían a un estilo más conservador. Esperaban en la línea de gol, cubrían los ángulos y reaccionaban. Era una forma válida de jugar, segura, predecible, sin grandes riesgos. Marín no jugaba así. Marín salía a interceptar centros que otros porteros dejaban para la defensa. Jugaba mano a mano cuando el atacante corría, sin importar el riesgo de caer al suelo. Salía a anticiparse, a dominar el área como si fuera suya, como si cada centímetro de ese espacio le perteneciera por derecho propio y cualquier rival que entrara estuviera pisando territorio ajeno. Y cuando salía, volaba. Las zambullidas de Marín eran espectaculares por una razón técnica que no siempre se explica bien. No era solo el alcance, sino la sincronización. Marín esperaba hasta el último momento antes de zambullirse, lo que le permitía ver hacia dónde iba el balón con una precisión que los porteros que se lanzan demasiado pronto nunca consiguen. Y entonces se estiraba por completo, con todo el cuerpo extendido, en una amplitud que parecía desafiar la capacidad de sus huesos y músculos. Ese era Superman. Había algo más en su estilo de juego que sus compañeros de defensa describían como decisivo: el mando. Marín no era un portero tranquilo esperando que sucedieran las cosas. Era el maestro de la defensa en tiempo real. Desde entre los postes, veía todo el campo con una perspectiva que ningún otro jugador tenía, y la usaba constantemente, gritando instrucciones, indicando posiciones, anticipándose a las jugadas y comunicando trampas a sus defensores incluso antes de que se formaran. En el fútbol de aquella época, antes de los auriculares, antes de los análisis de entrenamiento táctico que hoy son rutinarios, este tipo de inteligencia en tiempo real, durante el partido, era extraordinariamente valiosa. Marín funcionaba como una computadora analógica, procesando el juego a una velocidad que sus compañeros no podían seguir desde sus posiciones. Eso fue lo que forjó su leyenda. No eran solo las atajadas, no eran solo las zambullidas, era todo el conjunto. El felino que saltaba como Superman y mandaba como un general. El portero argentino que llegó desconocido y en pocos años se convirtió en la referencia en su posición en el fútbol mexicano. Tengan esa imagen en mente, porque el contraste con lo que está por venir es impactante. También necesitan entender de dónde vino Miguel Marín, porque el viaje que hizo para llegar a México no fue un viaje común. No fue la historia de una estrella célebre que llega para ganarse un sueldo en una liga menos exigente. Fue algo más complejo, más humano. Buenos Aires, Argentina. Años 50. Miguel Ángel Marín nació en un país que tiene una relación con el fútbol difícil de explicar a quienes no la han vivido en primera persona. En Argentina, el fútbol no es un deporte, es una religión, es identidad. Es como los hombres de ciertos barrios construyen su dignidad y su lugar en el mundo. Desde pequeño, si tienes talento, el fútbol te encuentra. No necesitas buscarlo. Y en la Argentina de esa época, el portero tenía un estatus particular. Era el loco del equipo, como lo llamaban, pero en el mejor sentido de la palabra. Él era quien hacía lo que los demás no querían hacer, quien aguantaba los golpes, los codazos, las entradas que en aquel fútbol sudamericano de los años 50 y 60 eran parte normal del juego. Cuando perdían el partido, era el último en rendirse, porque rendirse significaba encajar más goles, y eso era una afrenta personal que los porteros de ese estilo no podían tolerar. Marín tenía esa mentalidad, esa habilidad específica y peculiar que hace que uno quiera quedarse bajo los palos sabiendo que otros intentarán pasarle el balón por encima de la cabeza, por debajo de la cabeza,
por los costados. Esta habilidad que no tiene sentido para quienes la ven desde fuera, pero para quienes la poseen, es completamente natural. El portero ve el partido de forma diferente a los demás. Ve a los jugadores que vienen hacia él. Predice las trayectorias incluso antes de que existan. Se posiciona donde llegará el balón, no donde está. Y ese es un don que pocos poseen de forma natural. Marín lo tenía. Creció jugando en los terrenos baldíos de Buenos Aires, formándose en las categorías inferiores de clubes argentinos y aprendiendo ese estilo específico de portero sudamericano. Valiente, agresivo, dispuesto a lanzarse a los pies de los rivales, a salir a interceptar centros, incluso si eso lo dejaba expuesto, a dominar el área con una autoridad incuestionable. La Escuela Argentina de Porteros tenía una filosofía clara: el área es tuya. Nadie entra sin permiso, y quien entra sin permiso aprende que cometió un error. Marín llevó esta filosofía arraigada a lo largo de su carrera. Y en México, donde el fútbol tenía un ritmo diferente, donde la intensidad era diferente, donde los porteros locales tendían a un estilo más conservador, esta filosofía fue precisamente lo que lo distinguió desde el primer día. En Argentina, había mucha competencia, siempre la ha habido. El país producía porteros de talla mundial con una regularidad impresionante. Para lograr el objetivo de un gran equipo en Argentina, había que ser extraordinario. Y aunque Marín era muy bueno, el camino por delante en su propio país parecía largo y sin garantías claras a corto plazo. Y entonces surgió la oportunidad en México. La oportunidad llegó en un momento específico de la historia del fútbol mexicano, un momento de crecimiento de la liga, cuando los clubes buscaban jugadores extranjeros con más intensidad que nunca, jugadores que pudieran elevar el nivel, que aportaran experiencia y estilos de juego que el fútbol local aún no producía en cantidad suficiente. Argentina, con su tradición futbolística y su abundancia de talento en relación con los espacios disponibles para ese talento, era un caldo de cultivo natural. Marín era justo lo que Cruz Azul necesitaba en ese momento, y Cruz Azul era precisamente la oportunidad que Marín necesitaba para demostrar su valía sin las limitaciones impuestas por el mercado argentino. Cuando Marín llegó a México, llegó para quedarse. Cruz Azul, en ese momento, era un club que construía su identidad, una cooperativa cementera que había decidido tener un equipo de fútbol y estaba reuniendo los elementos para hacer más que simplemente crear un proyecto. Necesitaban figuras, necesitaban jugadores que le dieran personalidad al equipo, algo con lo que la afición se identificara. Marín llegó a la portería de Cruz Azul y, desde el principio, demostró ser diferente. No diferente en una forma llamativa o ruidosa, sino diferente en la forma que distingue los porteros que realmente entienden su posición de aquellos que simplemente reaccionan. Marín leyó el juego incluso antes de que sucediera. Se posicionó donde necesitaba estar antes de que llegara el balón. Sus paradas no parecían heroicas de último minuto, porque Marín rara vez las necesitaba. Ya estaba donde necesitaba estar. Paradójicamente, esto a veces llevó a malentendidos entre los aficionados menos entendidos. El gran portero parece tener poco trabajo que hacer porque gran parte de su trabajo ya está hecho antes de que siquiera se haga visible. El espectador ve la espectacular parada de portero que llegó tarde y se lanzó desesperadamente. No ve la perfecta colocación de portero que nunca necesitó lanzarse porque ya estaba allí. Marín era del segundo tipo, y los que entendían de fútbol lo sabían. Rápidamente se convirtió en el portero titular de Cruz Azul, el hombre al que el equipo recurría cuando el partido se ponía difícil. La voz que comandaba la defensa, gritando instrucciones y dominando el área con una autoridad que no se imponía, sino que se ganaba partido tras partido. En una época sin análisis de video, estadísticas avanzadas ni las herramientas que utilizamos hoy para medir con precisión el rendimiento de un portero,
La evaluación era más directa y, en cierto modo, más honesta. Los entrenadores lo veían en los entrenamientos, los compañeros lo experimentaban en los partidos y el consenso en Cruz Azul era unánime. Con Marín en la portería, el equipo era diferente, más seguro. Tenía una base que le permitía construir jugadas ofensivas sin el temor constante de que todo se derrumbara en defensa. Esta confianza que un gran portero inspira en un equipo es algo que quienes nunca han jugado fútbol profesional quizá no comprendan del todo, pero quienes sí lo han hecho saben exactamente de qué hablamos. Saber que la portería está a salvo libera a los defensas para defender con mayor agresividad, permite a los centrocampistas tomar más riesgos y libera a los atacantes de la presión de que cada balón perdido inevitablemente resulte en un autogol. Un gran portero multiplica el valor del resto del equipo, y Marín hizo precisamente eso. Llegaron los títulos. Cruz Azul, con Marín bajo los palos, era un equipo ganador. Campeonatos de liga, títulos de copa. El club creció en identidad y resultados con el portero argentino como figura central. Y Marín absorbió esta historia, haciéndola suya, integrándola en el ADN de la institución. Hubo partidos que Cruz Azul ganó porque Marín hizo algo que nadie más pudo hacer. Defensas que salvaron al equipo de situaciones aparentemente imposibles. Actuaciones que, cuando la afición las recuerda, aún provocan una mueca de incredulidad y gratitud que acompaña los momentos de auténtica grandeza deportiva. Y hubo partidos que Cruz Azul ganó simplemente porque Marín estaba allí, porque el rival sabía que estaba allí, porque cuando estás a punto de disparar y sabes que ese portero en concreto tiene esa presencia específica, algo en tu cabeza calcula de forma diferente, dudas un segundo más, pierdes un milímetro de convicción, y a veces ese milímetro marca la diferencia. Fuera de la cancha, era un hombre con presencia, no esa presencia artificial de quien sabe que lo observan y actúa en consecuencia. Presencia real, la presencia de alguien que ocupa el espacio en la sala, que, al hablar con otros, escucha no porque tenga poder formal, sino porque lo que dice suele tener sentido. En el vestuario, eso puede ser una bendición, puede ser justo lo que un equipo necesita. Un líder natural que une, que organiza, que establece los estándares de lo aceptable y lo inaceptable. Hay algo que sucede con los extranjeros que realmente abrazan a México. El país lo siente, lo reconoce, y cuando lo reconoce, corresponde ese afecto con una intensidad que puede ser sorprendente. Miguel Marín no trató a México como un trampolín, no trató a Cruz Azul como un destino temporal mientras esperaba una oferta de un club argentino más grande. Se quedó, echó raíces, aprendió el país, sus ritmos, sus costumbres, su lenguaje. Tenía una familia aquí. Construyó su vida aquí y hablaba español con ese acento porteño que nunca desapareció del todo, pero que se fusionó con las inflexiones del acento mexicano hasta crear algo único y propio. Y México lo recompensó con cariño. En los estadios, el nombre de Marín se gritaba con la misma intensidad que el de cualquier otro mexicano. La afición de Cruz Azul lo convirtió en un ídolo no por ser el jugador más dotado técnicamente en cada partido, sino por su constancia, porque siempre estaba presente. Temporada tras temporada, partido tras partido, Marín, el gato de la portería, confiable como pocos, seguro como nadie. La primera revelación, el liderazgo que lo aisló. El liderazgo de Miguel Marín en el vestuario de Cruz Azul fue real, intenso y, con el tiempo, se convirtió en un arma de doble filo. Hay una diferencia importante entre un líder que inspira a quienes lo rodean y un líder que establece su autoridad creando distancia. Ambos son estilos de liderazgo. Ambos funcionan en ciertos momentos, pero solo uno construye algo duradero. Quienes compartieron vestuario con Marín durante su época dorada hablan de él con genuino respeto. Nadie niega su grandeza,
Nadie niega su dedicación, pero algunos, quienes sienten la distancia suficiente para ser honestos, mencionan algo que se mantuvo en secreto en su momento por razones comprensibles, pero que, con el tiempo, resultó contraproducente. Marín tenía estándares muy altos. Se los exigía a sí mismo, lo cual es admirable, y se los imponía a los demás, lo cual es más complejo. Cuando alguien no los cumplía, cuando un compañero cometía un error que Marín consideraba inaceptable, la reacción podía ser dura, no físicamente, sino de una manera que dejaba huella. En el fútbol de aquella época, en México y en toda Latinoamérica, la figura del veterano que alineaba a los jóvenes era aceptada e incluso valorada. Formaba parte del proceso de desarrollo. Se consideraba necesaria. El joven jugador que recibe una reprimenda del veterano importante aprende a no cometer el mismo error. La dureza era pedagógica, pero hay un límite, una línea que, al cruzarse, transforma lo que parecía entrenamiento en algo diferente, más cercano al castigo que al aprendizaje, más cercano al control que al desarrollo. Según informes que circulan entre personas cercanas al club, Marín cruzó esta línea en algunas ocasiones, no de forma sistemática, no como un patrón constante, pero en momentos de tensión, en partidos que salieron mal, en situaciones donde el equipo no rindió como se esperaba, hubo incidentes que los involucrados prefirieron no comentar porque la estatura de Marín era demasiado grande, porque el equipo lo necesitaba, porque en el análisis de costo-beneficio del vestuario, hacer ruido no era aconsejable. El silencio protege a los ídolos, y a veces ese silencio tiene un precio, que se paga después, cuando ya no queda nada que proteger. También hubo tensiones con la directiva, no explosivas, no como un conflicto abierto, sino como esa fricción constante entre el jugador que siente que su posición e historia le dan derecho a opinar sobre las decisiones del club y la directiva que quiere controlar las decisiones de su propio equipo. Marín era el tipo de figura que generaba fricción, que no se callaba cuando creía que algo andaba mal, que decía lo que pensaba con la franqueza habitual en Argentina, pero que, en ciertos contextos institucionales en México, lo incomodaba. Esto, muy lentamente, construyó una distancia no entre Marín y la afición, que siempre lo adoraba, sino entre Marín y las estructuras del club. Una distancia que no se hizo pública, que no tuvo un punto de quiebre dramático, que simplemente creció silenciosamente hasta volverse imposible de ignorar. Y cuando Marín quiso dar el salto a la siguiente etapa de su carrera, cuando quiso convertirse en entrenador y seguir vinculado al fútbol desde una perspectiva diferente, esta distancia ya existía. Ya había cumplido su misión, y lo que vino después cargó con el peso de todo lo que se había acumulado silenciosamente. El fútbol mexicano de los años 70 era un fútbol de estadios llenos, de pasión desenfrenada, de una relación entre afición y jugadores difícil de imaginar hoy. Porque el mundo es diferente. No existían las redes sociales, ni las analíticas de video de YouTube, ni la distancia que la mediación digital crea entre ídolo y admirador. Estaba el estadio, las gradas, la gente gritando su nombre, y se podía escuchar exactamente quién gritaba, porque el estadio tenía una intimidad de la que carecen los estadios modernos. En este contexto, la relación de Marín con la afición de Cruz Azul era particularmente intensa. No lo conocían como conocen a un jugador hoy, a través de entrevistas editadas y cuentas de Instagram. Lo conocían viéndolo cada semana, oyéndolo dirigir a la defensa, viéndolo enojarse cuando el equipo cometía errores y viéndolo saltar de alegría cuando ganaban. Era una relación construida en el tiempo real del fútbol, no en la imagen cuidadosamente construida que proyectan los atletas hoy. Y esto generó un tipo de cariño difícil de replicar. Había un ritual en los partidos de Cruz Azul en aquel entonces. Cuando el equipo entraba a la cancha, durante el calentamiento previo al partido,
Había un momento en que Marín comenzaba a practicar en los postes, moviéndose de un poste a otro, probando sus reflejos con sus asistentes. Y la grada lo observaba con ese silencio peculiar de quien es evaluado, de quien quiere asegurarse de que el gol estaba en buenas manos antes del inicio del partido. Y cuando Marín hacía una parada espectacular, incluso durante el calentamiento, la grada respondía con un breve grito de aprobación, de reconocimiento, el lenguaje particular entre el portero y su afición. Eso era lo que representaba Miguel Marín en aquella época. No una figura de póster lejana, sino un hombre de carne y hueso que se ganaba el respeto de su afición cada semana y que lo merecía cada semana. Los 80 trajeron lo que siempre traen: tiempo, el cuerpo mostrando los efectos de cada partido, cada temporada, cada caída, cada susto. El portero que a los 20 años se tira y se levanta sin pensarlo 2 veces. A los 35 piensa un poco más antes de tirarse, no por miedo, sino por necesidad, porque el cuerpo ya no se recupera de la misma manera, porque lo que antes era instinto ahora requiere una fracción de segundo de cálculo. Y esa fracción de segundo de cálculo, en el fútbol de alto nivel, puede ser la diferencia entre la parada que garantiza la victoria y el gol que decide el partido. Marín siguió jugando, siguió siendo muy bueno. El talento no desaparece de la noche a la mañana, pero quienes lo vieron en su apogeo notaron la diferencia, no como una crítica, sino como un reconocimiento del paso del tiempo que no admite excepciones, como la peculiar melancolía que se siente al ver a alguien extraordinario en el momento en que el tiempo empieza a pasar factura. En estos últimos años de su carrera, Marín se enfrentó a algo que los grandes deportistas siempre enfrentan y que nunca es fácil: la transición de ícono absoluto a veterano respetado, pero ya no intocable. Es un proceso que exige adaptación, que requiere redefinir la propia identidad dentro del equipo, que requiere encontrar la manera de seguir aportando desde una perspectiva diferente. Algunos lo hacen con elegancia, otros no. Marín, con toda su experiencia e inteligencia futbolística, tuvo dificultades con esta transición, no por falta de voluntad, sino porque a lo largo de su vida había sido mejor el referente, y aceptar un rol diferente requería renunciar a una identidad que había construido durante décadas. La transición de jugador a exjugador siempre es difícil, para algunos más que para otros. Para quienes fueron verdaderamente brillantes, quienes construyeron una identidad completamente en torno a lo que hacían en el campo, esta transición puede ser devastadora, porque de repente ya no hay más campo, ya no hay siguiente partido, ya no hay ese espacio específico donde eras el mejor, donde tu presencia importaba de una manera que tenía consecuencias reales e inmediatas. Marín intentó hacer esta transición de la única manera que sabía, permaneciendo en el fútbol, convirtiéndose en entrenador, usando lo que sabía, lo que había aprendido en décadas jugando al máximo nivel, para guiar a otros. Era razonable, era lógico, era lo que hicieron muchos grandes jugadores. Pero la transición de jugador a entrenador no es simplemente un cambio de rol, es un cambio de naturaleza. Un jugador que era un líder natural en la cancha no se convierte automáticamente en un buen entrenador fuera de ella, porque el liderazgo en la cancha tiene reglas diferentes. Hay una urgencia, una descarga de adrenalina, un contexto de batalla compartida que genera cohesión casi automáticamente. Un entrenador opera en un contexto diferente. Necesita construir autoridad de una manera diferente. Necesita gestionar sus propias emociones y las de los demás desde una distancia que el jugador nunca necesitó. No todos logran esta transición con éxito, y Marín, con todo su talento, toda su experiencia, todo su conocimiento del juego, tuvo dificultades con ella. Segunda revelación: la agresión que empañó su carrera como entrenador.
Hay un episodio en la carrera de Miguel Marín que quienes lo presenciaron mencionan con incomodidad, no por malicia, sino con esa incomodidad específica de quien sabe algo que no sabe cómo encajar en la historia de alguien que, por lo demás, merece respeto y admiración. El incidente ocurrió durante la época en que entrenaba equipos en México. Los detalles exactos varían según el relato. Esto es normal cuando se discuten asuntos que nadie quería documentar oficialmente en ese momento, asuntos que se trataron informalmente, asuntos que se resolvieron con el tipo de acuerdo tácito que el fútbol usaba en ese entonces para evitar escándalos. Lo que es consistente en todos los relatos es esto: hubo una situación tensa entre Marín y uno de sus jugadores. Una situación que escaló más allá de lo debido, que cruzó la línea de lo verbal a algo más, algo que los testigos no describirían como neutral, y que en ese momento se resolvió internamente, sin llegar a la prensa, sin generar consecuencias formales para ninguna de las partes. ¿Por qué no salió esto a la luz? Por varias razones interconectadas. Primero, porque Marín era una figura respetada, y nadie en la escena del fútbol mexicano en ese momento tenía incentivos para confrontarlo públicamente. Las instituciones no estaban estructuradas para eso. El fútbol mexicano en la década de 1980 carecía de los mecanismos de transparencia que hoy, aunque imperfectos, al menos existen. Segundo, porque el jugador involucrado, quien quiera que fuera, estaba en una posición vulnerable. Presentar una denuncia formal contra su propio entrenador, sobre todo teniendo en cuenta el peso histórico de Marín, fue un suicidio profesional. Significaba perder el equipo, los ídolos, el futuro en el deporte. Nadie con una carrera que proteger haría eso. En tercer lugar, porque en la cultura del vestuario de aquella época, estas cosas se resolvían internamente. Lo que pasa en el vestuario, se queda en el vestuario. Era un código no escrito, pero absolutamente vigente. Quien lo rompía era el traidor, no el causante del problema. Estos tres factores, en conjunto, crearon el silencio que protegió a Marín en aquel momento, y que él mismo quizá apreció sin ser plenamente consciente del precio que le costó. Porque el silencio no borra, preserva. Y lo que este silencio preservó durante todos estos años fue algo que, de alguna manera, afectó a la forma en que Marín se posicionó en el mundo del fútbol. Más tarde, no de forma dramática, ni como una condena visible, sino como ese rumor latente que circulaba entre los entendidos, que llegaba a los oídos adecuados en el momento oportuno, cerrando puertas que de otro modo habrían permanecido abiertas. Las oportunidades que no se materializaron durante su etapa como entrenador, los proyectos que no prosperaron, la carrera que no se desarrolló como su carrera como jugador, podría haber garantizado. Hay varias explicaciones posibles para esto, y sería injusto reducirlo todo a este episodio. Pero sería igualmente injusto ignorar que este episodio existió y que tuvo consecuencias que nunca se abordaron directamente. Marín como entrenador nunca llegó a ser lo que Marín había sido como portero. Y en este vacío se esconde una historia que va más allá del talento y las oportunidades de mercado. Tercera revelación: el final que llegó demasiado pronto. El final de la carrera futbolística profesional de Miguel Marín no fue una retirada heroica, no fue un homenaje en un estadio lleno. Su último partido con la camiseta ante su afición, el emotivo discurso donde el ídolo se despide y la grada corresponde a años de aplausos concentrados en un solo momento, fue más discreto, más triste. Marín fue perdiendo terreno poco a poco, primero en su nivel competitivo, luego en sus fallidos proyectos como entrenador, después en su presencia pública, sus apariciones y el espacio que ocupaba dentro del fútbol mexicano como institución. Los últimos años de su carrera futbolística fueron años de búsqueda de un lugar, no de forma desesperada ni patética, sino de una forma que contrastaba dolorosamente con lo que había sido.
El hombre que durante años había sido un referente, un punto de partida, una figura central en torno a la cual se construían discursos y planes, se encontró buscando proyectos en lugar de recibirlos. Esto sucede. Le sucede a muchos, le sucede a casi todos los grandes que intentan seguir siendo relevantes en el mismo mundo donde fueron grandes. El mundo sigue girando, llegan nuevas personas, y el espacio que una vez le perteneció naturalmente ahora tiene que ser disputado con herramientas que ya no son suyas. Marín tenía 46 años cuando murió. 46 años. No hay contexto da expectativa de vida actual, no contexto do que hoy consideramos o país medio de una vida profesional. 46 años é o momento em que muitos homens estão apenas na metade do caminho. Es una edad para muchos técnicos y directores de fútbol que están construidos como mejores etapas de su carrera. Una época donde oje a décadas por diante. Marín no llegó a los 46 completamente. Llegó disminuido, no por enfermedad previa que se conociera públicamente, más por ese proceso de pérdida de terreno que tem custos físicos y emocionales que nem se perciben, más que está aquí. O infarto que o matou foi nessas luas de dezembro não ficou de nada, ficou de algum lado, de um corpo que havia dado muito, que havia absorbido años de esfuerzo físico extremo y de tensión emocional, que nunca tuvo un espacio apropiado donde procesarse. ¿O qué fue de Marín a Maíz de 10 años? Con los mecanismos de apoyo que existen hoy, aunque imperfeitos, con una transición de carrera mejor estructurada, con acceso a recursos emocionados y profesionales que o ayudan a navegar pelos años difíciles de otra manera. Ninguém sabe, mas a pergunta merece ser feita. Porque Marín não morreu apenas de um infarto, também morreu de um sistema que ele usou enquanto era útil e não construiu redes para quando ele não fosse mais longe. E isso não é justa a história de Marín. É a história de decenas de figuras do futebol mexicano dessa Jeracao. Homens que dieron su corpo, sua saúde, sus melhores anos e que quando esses anos terminarem se encontrará o semi-estrutura, semi-apoio, se mueve lugar no mundo que eles correspondan por direito. O final de Marín foi muito rápido en todos os sentidos, pronto en manos de vida, muito pronto no proceso de construcao do que quería facer depois do futebol ativo e muito pronto para que as pessoas que o rodeaban pudessem decirle lo que provavelmente nunca le dijeron da maneira que precisava ouvi-lo, que o que había construído importante, que o que ele tinha dado uma pena válida, que o Maíz além do portal também merecia ser visto. Cuarta revelación, o esquecimento de que ninguém sabía explicar. Aquí está a parte que Maíz incomoda. A Maíz difícil de articular es justamente por eso a Maíz importante de decidir. Miguel Marín fue uno de los porteros más importantes de la historia del fútbol mexicano. No es una exageración, no es nostalgia de los que lo vieron jugar. Es un juicio que se sostiene en los registros, en los títulos, en el impacto que tuvo en un club entero, en una generación de aficionados, en la cultura de un deporte en este país. Y sin embargo, hoy, 34 años después de su muerte, su nombre no ocupa el lugar que debería en la memoria del fútbol mexicano. No está en los panteones de figuras históricas que Cruz Azul celebra con la consistencia que se merecería. No es un hombre que las nuevas generaciones de aficionados reconocen automáticamente. No hay una presencia cultural de Miguel Marín comparable a la de otras figuras de su época y de su nivel. ¿Por qué? La respuesta fácil es que el tiempo olvida, que todas las generaciones son olvidadas eventualmente, que los héroes de los años 70 necesariamente dejan espacio a los héroes de los 80, de los 90, de los 2000, que así funciona. Pero esa respuesta es incompleta porque hay figuras de la misma época que no fueron olvidadas, que sus nombres siguen circulando, que los clubes preservan su legado con una consistencia que habla de una decisión institucional de no dejar que esa historia se pierda.
Y la diferencia entre los que fueron preservados y los que no es siempre de talento o de logros. A veces es más sencilla y más oscura que eso. A veces la diferencia es política, es relacional. Es que los que se llevaron bien con las estructuras de poder en el fútbol mexicano tienen sus nombres grabados en paredes y en memorias institucionales. Y los que generaron fricción, los que dijeron lo que pensaban cuando no debían, los que no se alinearon con los intereses de quienes manejaban las instituciones, corren el riesgo de que su legado sea gestionado con menos cuidado, no de manera consciente, necesariamente, no como una decisión tomada en una reunión donde alguien diga, borremos a Marín de la historia, sino como ese efecto natural de que nadie en posición de poder tiene incentivo para invertir recursos en preservar la memoria de alguien que en algún momento representó un problema o una incomodidad. Las instituciones tienen memoria larga cuando se trata de sus propios intereses y memoria selectiva cuando se trata de los suyos. Marín fue un problema para las estructuras, no para los aficionados, para las estructuras. Y las estructuras silenciosamente gestionaron su legado de la manera que les resultó más conveniente. Hay algo más, algo que sus cercanos más íntimos mencionan en voz baja cuando el tema llega a ese nivel de confianza, donde ya no hay necesidad de guardarse nada. El secreto que Marín cargó. No hay manera de decir esto con certeza porque los que lo saben de primera mano no lo han dicho públicamente de manera completa. Solo hay fragmentos, indicios. La manera en que ciertas personas cambian de tema cuando la conversación se acerca a ciertos años específicos de la vida de Marín. La manera en que ciertas preguntas generan respuestas que explican demasiado o demasiado poco. Lo que se sabe es que en los últimos años de su vida, Marín cargaba algo que no era solo el peso normal de quien está en el proceso de reubicarse después de una carrera enorme. Era algo más específico, algo relacionado con lo que había vivido dentro del fútbol, con situaciones que había manejado de maneras que en su momento parecieron las únicas posibles, pero que con el tiempo resultaron tener costos que no había calculado bien. Costos relacionales, costos profesionales, costos emocionales de los que nunca se habló con nadie en la profundidad que hubiera ayudado. Si era el episodio de la agresión que mencionamos antes y sus consecuencias, si eran las tensiones acumuladas con personas que seguían teniendo poder en el fútbol mexicano, si era algo más personal, más íntimo, que nunca encontró el espacio para ventilarse de manera sana en una época en que el fútbol mexicano no tenía cultura de apoyo emocional para sus figuras. No había psicólogos deportivos, no había programas de transición de carrera, no había redes de contención para jugadores que estaban procesando el final de una identidad que habían construido toda su vida. Lo que había era silencio y Marín navegó ese silencio solo de la manera en que los hombres de su generación navegaban estas cosas para adentro sin pedir ayuda. Porque pedir ayuda no era parte del código. No se puede afirmar con certeza que fue exactamente lo que cargó. Lo que sí se puede decir es que ese peso existía, que era visible para quienes lo conocían bien y que Marín no tuvo el tiempo ni las herramientas para procesarlo antes de que el 30 de diciembre de 1991 tomara la decisión por él. Se lo llevó y quienes lo conocieron de cerca llevan más de 3 décadas con esa historia a medias, sin saber exactamente cómo terminarla, sin tener la distancia suficiente para contarla completa. Ese es el secreto de Marín, no uno dramático de película, no uno que cambia la historia del fútbol si se revela, sino uno muy humano. El secreto de un hombre que vivió mucho, que cargó mucho, que no siempre supo cómo soltar lo que cargaba y que se fue antes de poder intentarlo una vez más. Hay una imagen de Miguel Marín que los que lo vieron en persona nunca olvidaron. No es la imagen de una tajada espectacular, aunque esas imágenes también están ahí, guardadas en la memoria de los aficionados de Cruz Azul que vivieron sus mejores años. Es una imagen más quieta. Marín parado en el área chica antes de que empiece el partido.
Los brazos un poco separados del cuerpo, los ojos recorriendo el estadio, midiendo el espacio, calculando lo que viene, completamente presente, completamente en su lugar. Hay algo en esa imagen que dice todo sobre quién era Marín. No el gesto dramático, no la atajada imposible, no el momento de crisis que requiere heroísmo, la preparación, la presencia previa. El trabajo invisible que hace que los momentos visibles sean posibles. Esa era la verdadera grandeza de Marín como portero, y es la grandeza que más fácilmente se olvida porque no entra en los resúmenes de mejores jugadas ni en los highlights de YouTube. Esa imagen de un hombre que sabe exactamente dónde está y que tiene que hacer es lo que define a Miguel Marín como portero. Las atajadas individuales, no los títulos, esa sensación de que el arco estaba en buenas manos, que podías mirar hacia otro lado y cuando volvieras a mirar él seguiría estando ahí y de repente ya no estaba. El fútbol mexicano no dimensionó en su momento lo que perdió ese 30 de diciembre de 1991. No lo dimensionó porque estaba ocupado con lo suyo, con los partidos del fin de semana, con los traspasos de la temporada, con todas las urgencias del presente que no dejan espacio para detenerse a entender lo que significa perder a alguien que fue parte del tejido de un deporte durante décadas. Y 34 años después, ese no dimensionar sigue sin corregirse del todo. Las instituciones no han construido el monumento que la figura de Marín merece. El club no ha preservado su legado con la consistencia que correspondería a alguien de su importancia histórica. El fútbol mexicano no ha encontrado la manera de honrar plenamente a esta generación de jugadores extranjeros que eligieron quedarse, que adoptaron a México como propio, que construyeron parte de lo que el fútbol de este país es hoy. Y eso dice algo, no sobre Miguel Marín, cuya grandeza no requiere reconocimiento institucional para ser real. Dice algo sobre nosotros, sobre cómo gestionamos la memoria, sobre qué decidimos preservar y qué decidimos dejar que se pierda, sobre cómo el fútbol mexicano como institución colectiva trata a los que lo construyeron cuando ya no pueden seguir construyendo. La respuesta en el caso de Marín no es heroica. Hay una deuda no económica, no contractual, una deuda de reconocimiento que las instituciones del fútbol mexicano no han saldado y que cada año que pasa, cada generación nueva que crece sin saber quién fue el Gato Marín hace más difícil de saldar porque la memoria funciona así. Tiene una fecha de caducidad. Cuando los últimos que vieron jugar a Marín ya no estén. Cuando los que gritaron su nombre en los estadios de los años 70 ya no puedan contársela a sus nietos. Cuando los que compartieron vestuario con él ya no tengan voz, la historia se vuelve historia oficial. Y la historia oficial de un jugador es lo que las instituciones decidieron preservar. Si las instituciones decidieron no preservarla con cuidado, se pierde. Así de simple, así de brutal. Eso es el olvido de Miguel Marín. No accidental, no inevitable, gestionado, elegido por omisión, por los que tenían la responsabilidad y la capacidad de elegir diferente. Y esa elección dice más sobre el fútbol mexicano que cualquier resultado, cualquier título, cualquier figura que ese fútbol haya producido. Porque lo que un sistema decide recordar y lo que decide olvidar es exactamente el retrato de lo que ese sistema valora. El fútbol mexicano olvidó a Miguel Marín y eso es su retrato. Si ahora entiendes que detrás del Gato Marín, detrás del arquero imbatible y el ídolo de Cruz Azul, había un hombre con tensiones y contradicciones y un peso que no siempre supo cómo cargar. Si entiendes que la grandeza deportiva y la complejidad humana no se excluyen, que los ídolos son más que sus mejores momentos y que merecen ser recordados enteros, no solo en sus victorias, no solo en sus atajadas, sino también en sus fragilidades y en sus errores. Entonces, haz algo. Dale like a este video. Suscríbete al canal. Comparte esto con alguien que crea que el fútbol mexicano honra a los que lo construyeron, con alguien que no sepa quién fue Miguel Marín,
con alguien joven que merece conocer esta historia. La próxima vez que alguien mencione los grandes porteros de la historia del fútbol mexicano, recuerda a Miguel Marín, el gato, el argentino que llegó y se quedó, el que mandó en el área de Cruz Azul durante una época que los que la vivieron no olvidan, el que construyó una vida entera en este país y que este país, en la medida que importa institucionalmente, dejó que se diluyera en el olvido. Recuerda también que ese hombre murió a los 46 años con algo sin decir, con algo que cargó solo porque el fútbol y su época no le daban otro espacio, con tensiones que se gestionaron hacia adentro porque así se hacían las cosas entonces, con un legado que el sistema que se benefició de no se tomó el trabajo de preservar. Esa es la historia completa de Miguel Marín, no la de las atajadas. La otra, la que duele un poco más, pero que cuenta más sobre quién era el hombre, sobre qué tipo de deporte, qué tipo de instituciones y qué tipo de país construimos cuando decidimos qué historias vale la pena contar y cuáles vale la pena dejar que desaparezcan. México aplaudió a Marín mientras Marín pudo darle algo y cuando Marín ya no pudo, México siguió con lo suyo. Eso es lo que no se dimensionó ese 30 de diciembre de 1991. No solo se fue un portero extraordinario, se fue un hombre que había elegido este país como suyo y que merecía que este país lo eligiera él con la misma lealtad, con la misma permanencia, con el mismo amor con que le eligió quedarse. No del todo, no siempre, pero lo suficiente para que hoy su nombre no necesitara ser rescatado del olvido. Debería estar grabado en la memoria de este país porque se lo ganó partido a partido, atajada a tajada, temporada tras temporada. Miguel Ángel Marín, el gato, leyenda de Cruz Azul, el argentino que fue más mexicano que muchos mexicanos y la historia que México tardó demasiado en contar.